Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basadas en el libro de Marcos. Estamos mirando la vida de Jesús a través de Marcos y esta semana ya estamos comenzando la recta final de esta lección. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti pidiéndote, Señor, en la conducción de esta grabación de principio a fin, que tu Santo Espíritu sea el que la dirija. También para agradecerte por el tiempo que nos das para grabar estas lecciones, Señor, y también por las personas que vienen a bien acompañarnos cada semana, y por lo que lo hacen por primera vez, Señor, que tú sea con cada uno de ellos, dirijas su vida durante esta semana y todos los días, y que sobre todo abra la mente y el entendimiento para que comprendamos las lecciones que tú nos quieres enseñar a través de la misma. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados para que esta oración pueda llegar a ti como el grato a tu nombre, Señor, y lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Fíjense que esta lección se titula, vamos otra vez a ver controversias. Vimos que en la primera lección, en la lección 2 y 3, en Marcos 2 y 3, en la lección 3 también había controversias. Esta era la controversia para comenzar y ahora vamos a ver las controversias para terminar el ministerio de Jesús, aunque en mi opinión yo creo que todo el ministerio de Jesús estuvo marcado por la controversia, simplemente porque Jesús vino a mostrar lo que era la verdadera religión. Esta gente habían hecho de la religión una carga para el pueblo y Dios y Jesús vino a mostrar lo que realmente era. Controversias en Jerusalén. Ahora Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén y el versículo para memorizar dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, porque para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. O sea, Jesús deja entredicho que el perdón de nuestros pecados está ligado al hecho de que nosotros primero perdonemos a los que nos ofendieron. Es muy interesante. Eso quiere decir que los escribas y los fariseos eran personas de oración, no eran personas de oración, no que no eran religiosos, ellos eran muy religiosos, pero realmente habían perdido lo que era el espíritu de la religión. Y aquí nos dice que en la lección de esta semana vamos a ver 6 controversias con los dirigentes religiosos, casi siempre hará con ellos. En 2 series de controversia actuó como paréntesis para el comienzo y el final del ministerio de Jesús. Cada serie tiene que ver con un asunto importante de la vida cristiana. Como dije, Jesús estaba enseñando y en cada oportunidad que se presentaba, él aprovechaba la oportunidad para enseñar. Las instrucciones de Jesús, aun estas situaciones polémicas, orientan al creyente tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cristiana. Fíjense que esta gente siempre acudían a Jesús para confundir, para tratar de confrontar, confundir eh, y derrotar a Jesús, pero siempre sin éxito. Era ponerlo o en contra del pueblo o en contra de los romanos. Era como buscando que Jesús cavara su propia tumba, como se dice por ahí. Siempre era o ponerlo en contra de Moisés o sea, de los patriarcas que eran tan importantes para el pueblo de Israel. En Marcos 11, el ministerio de Jesús da lugar en Jerusalén, donde la Pascua era marzo y abril, que para ellos era el principio de año. Marcos 11 al 16 cubre más de una semana. Fíjense que estos últimos 10 capítulos y medio cubren 3 años y medio del ministerio de Jesús y ahora la última semana de su ministerio, ahora se desacelera el paso, quizás para mostrar cuán importantes eran estos eventos finales.
Y la primera que vemos aquí es entrada triunfal. Esto se da en Jerusalén y esto está basado en Marcos, el capítulo 11, los versos 1 al 11. Y esta historia quizás es muy conocida, quizás no, eh, pero aquí Jesús hace algo muy fuera de todo lo que él había hecho, muy fuera de lo común. Y cuando se acerca a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de los discípulos y le dijo: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Un pollino es un asno, atado en el cual ningún hombre se ha montado. Desáttalo y traedlo. Y si alguien le dijera: ¿para qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita y luego lo devolveré. Y ellos así lo hicieron, y Jesús monta ese pollino, o ese asno. Fíjense, eso es muy importante, que él entrara a Jerusalén en un asno, porque él estaba declarándose rey. Fíjense que cuando Salomón entró a Jerusalén en un asno, ahí había una controversia. Absalón, que Adonías, ya Absalón había muerto. Adonías, que era el hermano mayor, quería el trono, y él hizo una confabulación contra los líderes de Israel, y él se montó en un asno y entró a Jerusalén. Cuando David lo supo, él dijo: no, manden a Salomón y hagan lo mismo. Ese acto de subir sobre un asno declaraba a la persona rey. Jesús estaba declarando rey sobre Jerusalén, y la gente estaba supremamente contenta, me imagino. Los discípulos, o sea, ya lo hicimos. Dice aquí que él estaba reclamando su estirpe real. Recordemos que Jesús era de la descendencia de David, así que él era de la realeza. Eh, bueno, de, no de la descendencia de la realeza. Y aquí nos habla que Jerusalén, dice, 500 años antes de su nacimiento, el profeta Zacarías, esto lo vemos en Zacarías 9:9, predijo que Jesús entraría en Jerusalén en un pollino. Aquí dice, es una profecía 9:9 y 10, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará de paz a las naciones, y su señoría será de mar en mar y de río en río hasta los fines de la tierra. Esa profecía daba a entender que Jesús iba a ser un rey. Y ellos realmente, el pueblo, le gustó mucho esa idea. Esto dice en Deseado de toda la gente, la página 523, dice: el que siempre había rechazado a los honores reales iba a entrar a Jerusalén como el prometido heredero de David. Eh, Y es muy increíble que él, o sea, el pueblo lo aceptó, porque recuerden, ya el pueblo lo conocía, ya el pueblo sabía que él resucitaba a los muertos, que multiplicaba el pan. O sea, él era un todo incluido, él era un all inclusive, él iba a ser el que lo iba a liberar de los romanos, iba a los soldados lo iba a curar si eran heridos, lo iban a resucitar si eran muertos, le iba a dar comida, o sea, él iba a resolver todo. Y dice que la multitud lo siguió. En Jerusalén había unos 40,000 o 50,000 habitantes, que para el tiempo de la Pascua esa cantidad de personas aumentaba, así que era una cantidad considerable. Y la gente comenzó a cantar: Hosanna al que viene en el Hijo de David. Hosanna, un término cuyo significado original era salva ahora, pero luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios.
El tiempo de secreto de confidencialidad. Fíjense que Jesús hasta ahora decía, cada vez que él hacía un milagro, le decía que nadie lo supiera, que él trataba de mantener el anonimato o andar en un bajo perfil, pero, y dijimos que era por razones políticas, porque el Mesías tenía una connotación de alguien que se alzaría contra Jerusalén. Y entonces, este comportamiento eh, hace que todo cambie. Y es que ya el ministerio de Jesús, ya esta es la última semana de, del ministerio de Jesús, así que ya lo que iba a pasar, lo que se había prometido, pues ya iba a ocurrir, ya no había que, que mantener el anonimato. Ahora, la acción de montar, el asunto es que Jesús después que hace eso, él se desmonta del caballo, del asno, y él se va a Betania y deja toda la multitud así esperando o a la expectativa. La acción de montar sobre un asno sugiere humildad, porque ese es un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos. Hay algo que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz. O sea, eh, realmente no hay nada de que enorgullecerse. Fíjense que Jesús todo lo que hizo fue en un sentido de humildad y, y él era Dios, él era Jesús. Aún su final, aún su trono, el lugar donde él fue glorificado fue en la cruz, no fue en este momento, sino fue en la cruz. Y aquí en la parte del lunes hay otra controversia y esta es una de la cuarta historia de la famosa historia sándwich que menciona este escritor y comienza con un árbol maldito, es una higuera. Esto está en Marcos 11, 12 al 26. Jesús tiene hambre, sintió hambre. Jesús era humano. Y según la legislación del Antiguo Testamento, las personas podían tomar de un campo que no fuera de su propiedad, tomar algo para comer y no era robo. Así que él fue y vio una higuera. Higuera, su fruto son los higos, y fue a buscar fruto porque la higuera se veía frondosa. Y al ver que no había fruto alguno en ello, Jesús maldice. Es algo que es contraproducente en él, maldecir algo. Eh, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver lo que hallaba en ella, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Realmente Jesús maldijo la higuera porque la higuera cuando tiene fruto, pues es frondosa, tiene mucha hoja. Y este árbol en apariencia parecía que tenía fruto, pero realmente no tenía. Eso era realmente, era muestra de lo que era Jerusalén, de lo que era el pueblo judío. Parecía que tenía frutos, pero no tenía frutos. Y Jesús lo maldice. Eh, no porque no tenía frutos, sino porque aparentó tenerlo y no lo tenía en realidad. Y la segunda historia que vemos aquí este escritor dice que esto es una opción atípica. Y realmente esto era una analogía de lo que era Jerusalén. Y ahora Jesús se dirige al templo. Uno más grande que el templo está aquí. Fíjense que el primer templo de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, era más glorioso que el segundo, pero dice una profecía que el segundo, aunque no era tan glorioso, iba a tener el privilegio de tener en él uno que era más grande que el templo, o sea, a Jesús. El que tipificaba todos esos ritos que se hacían ahí, estaba ahí. Y él llegó y dice que
Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús al templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. Otra, otro comportamiento de Jesús que los discípulos y los fariseos y los que lo seguían no estaban acostumbrados a ver algo así. Jesús dice que comenzó y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que lo vendían las palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración y ustedes para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que oyendo esto los escribas y los fariseos lo buscaban para matarlo, porque le tenían miedo por cuando el pueblo estaba mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Fíjense que Jesús, primero la historia, Jesús maldice a la higuera. Vuelvo y digo, la higuera era representación del pueblo judío. Segundo, Jesús purifica, a uno maldice, a otro purifica. El templo, dice aquí que antes de Caifás, ellos habían instalado en el atrio de los gentiles, habían varios atrios, había el atrio donde podían ir los judíos, pero estaba el atrio donde están los gentiles, o sea, los gentiles no se podían juntar con los judíos. Y ahí hicieron un mercado para vender animales y dice que lo vendían al precio que ellos lo quisieran y tenían que, la persona no podía comprarle los animales con su dinero, sino que tenían que cambiar el dinero por el dinero del templo y en ese cambio habían ganancias también, o sea que ellos habían hecho el templo eh, un comercio y Jesús se molestó y por eso hizo esa escena que era fuera de lo común. Y entonces vienen esta gente, los escribas y fariseos, a confrontarlo y dice que eso fue a la mañana siguiente, eh, pasaron por donde estaba la higuera y la higuera realmente estaba marchita. Y ahora Eh, la ironía es que habían dos cosas paralelas. A uno maldice y a otro bendice. Y la ironía es también que esta gente querían matar, estaban tratando por defender al templo, estaban confabulados o, o haciendo un complot para matar, como dije, aquel que representaba todos esos sacrificios que era Jesús, cuando ellos mataran a Jesús, todos los sacrificios que ellos hacían, que ellos guardaban con tantos recelos, ahí no tendrían más significado, aunque ellos continuaron haciéndolo, pues, pero ya eso no tenía ningún significado. Ah, dice aquí, eh, o sea, esa era la controversia. Y en la parte del martes la historia dice, él se fue, pero otra vez vinieron los fariseos y los sacerdotes y los escribas, los ancianos, o sea, todas las autoridades judías a preguntarle que con qué autoridad él hacía eso, eh, con qué autoridad él hacía todas esas cosas. Y entonces le dijo, eh, esta vez era para entramparlo. Mire, siempre era para entramparlo. Ellos nunca querían saber la realidad, siempre eran para entramparlo. Realmente su espíritu soberbio no le permitía desear querer la verdad. Siempre era una trampa. Jesús era un carpintero, o sea, ¿qué derecho tenía un carpintero para ir al templo a hacer una cosa que desafiaba la autoridad de su sacerdote, que era Caifás? Entonces, él hace una pregunta, él se da cuenta de que es una trampa, porque si dice que es por autoridad humana, él era simple un carpintero, y si dice, o era un tonto, eh, y si dice que la autoridad viene de Dios, o sea, que viene de Dios si nosotros sabemos quién tú eres el hijo de José. Y Jesús no contesta esa pregunta, sino que le contesta con una pregunta. Y él le dice, eh, ¿de quién era
de dónde venía, con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba. Ya Juan el Bautista había muerto y Juan el Bautista se volvió muy popular entre la gente. Entonces, si ellos decían que no era Juan, que era por autoridad humana, tenían miedo en tirarse al pueblo, o sea, de tirarse al pueblo en contra. Y si decía que era con la autoridad de Dios, que era lo que el pueblo creía, entonces le iba a decir, ¿y por qué no le creíste? Ellos no contestan la pregunta y eso da paso a Jesús a tampoco contestar esa pregunta. ¿Saben? Los políticos hacen eso, yo creo que lo aprendieron de aquí. En Marcos 12, 1 al 12, ¿cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto? Entonces comenzó a Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la secó del vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos ladrones y se fue lejos. Y vino el tiempo de que le cobrasen y entonces él mandó a uno de sus siervos y entonces tomaron al siervo y lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y él volvió a enviar a otro siervo e hicieron lo mismo. Entonces el dueño de la viña dijo: voy a mandar a mi hijo porque a él lo respetarán. Pero ellos razonaron: ok, si matamos al hijo, que es el heredero, entonces la viña va a ser de nosotros. Aquí realmente los siervos eran los profetas, el dueño de la viña era Dios, Jerusalén o Israel era la viña, y realmente le estaba diciendo ladrones a los escribas, fariseos, sacerdotes y toda esa gente le estaba diciendo ladrones, y le estaba mostrando cómo ellos habían acabado o matado. Esto tiene un paralelismo con Isaías 5, cómo ellos habían eh, matado a los profetas que habían sido enviados a él. Y ahora el hijo del dueño de la viña, que era Jesús, estaba ahí y estaban a punto de hacer lo mismo. Así que la condenación de Israel tenía, eh, como le digo, esta condenación que iba a recibir Jerusalén, la maldición que le hizo a la viña, tenía razón de ser. Ve que todo está conectado. La viña era una analogía de ellos. El templo pues representaba, era donde se hacían todos los ritos que tenían que ver con él. Y ahora vamos a ver que él le dice otra analogía que le da a entender otra vez que ellos iban a ser, ellos estaban rechazando al Mesías y que por eso ellos iban a ser eh, no rechazados, sino que ellos mismos estaban rechazando, o sea, ellos mismos estaban cavando su propia tumba, ellos mismos estaban pues creando su propia condena. Jesús presenta una parábola acerca de una viña esto es lo que acaba de decir, que ese razonamiento tan asombroso: vamos a matar al dueño de la viña, no lo vamos a respetar, como que el dueño de la viña no iba a hacer nada para defender a su hijo, pues hizo que Jerusalén o Israel fuera condenado. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Vista desde esta perspectiva, su parábola era un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten el juicio seguro. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán, aceptarán y otros no. Pero fue una minoría, la mayoría nunca aceptó a Jesús. Como nosotros dijimos, ellos eran muy orgullosos para aceptar que ese carpintero era el Mesías. Ellos no esperaban un Mesías así, ellos esperaban un Mesías eh, que realmente lo liberara. O sea, ellos esperaban un rey, no un carpintero. Deberes terrenales y resultados celestiales. Y otra vez aquí viene otra controversia. Esta la encontramos en el capítulo 12 de Marcos. Marcos 13 al 27. Y enviaron algunos de los fariseos
y de los herodianos, estos eran partidos, para que les sorprendieran en algunas preguntas. Viniendo a ellos, dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Siempre le estaban, estos halagos eran peligrosos y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Fíjense todo lo que todos los halagos que le dicen falsamente para entramparlo. Otra vez, para ponerlo, y aquí era para ponerlo directamente en contra de Roma o en contra del pueblo de Israel, porque el pueblo romano era el poder dominante de Israel, o sea, y si él decía que los impuestos se le diera a Roma, se iba a poner en contra del pueblo, y si decía que no había que pagarle impuestos a Roma, se iba a poner en contra de Roma. Otra vez, otra controversia. Pero ¿qué dijo Jesús? Más él percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Y ellos le la trajeron y le dijeron, ¿de quién es esa imagen? Y la inscripción de ellos. Y ellos dijeron, del César. Y él respondió y dijo, da a César lo que de César y a Dios lo que de Dios. Y ahí acabó la controversia. Ellos se dan cuenta al instante de que ellos son los que han sido entrampados. Si admite que, perdón, estoy leyendo aquí. La respuesta de Jesús acerca de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo puso a salvo de la trampa, porque no tomó posición de ninguna, simplemente dijo lo que había que hacer. Darle a esa moneda era de César, el dinero era de César, pues dárselo a él. Pero lo que le pertenece a Dios, dáselo a Dios. Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con el deber superior. O sea, mientras las leyes de Roma no estuviesen en conflicto con las leyes de Dios, pues no había ningún problema. El problema era si había un conflicto. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar fidelidad a Dios. Esto es el deseo de toda la gente, la página 544. Lo que viene luego es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Y ahora viene el equipo de los saduceos. O sea, eso era un desfile. Vinieron los saduceos, los fariseos, los herodianos, y ahora viene el partido de los saduceos. Y le preguntan, los saduceos era una fracción otra vez, eh, que solamente creían en los 5 libros de Moisés. Y ellos, entre otras cosas, no creían en la resurrección. Y ahora vienen a Jesús con un conflicto moral para darle a entender que eso de la resurrección no tenía sentido o para limitar el poder de Dios. Y le dan un caso que quizás es hipotético, quizás es verdad. Según las leyes de Moisés en Deuteronomio 25, 5 al 10, si un hombre moría y dejaba a viuda, a una mujer sin hijos, el hermano se casaba con la viuda y el primer hijo eh, se convertía en el heredero del hijo del hermano que murió. Eh, y esta mujer dice que se casó con los 7 hermanos, me parece, con 7. Esto era una exageración. Recuerden a Tamar, la yerna de Judá. Ella se casó con 2 hermanos, me parece, y Judá no quería darle al tercero porque se morían. Y hay una cosa ahí rara que hizo Tamar para tener un hijo. Así que así de importante era en ese tiempo tener un hijo. Era una cosa realmente muy importante que hacía cosas bien extrañas para lograrlo. Pero anyways,
Lo extraño es que esa mujer está en la genealogía de Jesús, así que así son los caminos de Dios, muy raros. O sea, ellos dicen esa controversia y le dicen en la resurrección de quién ella será esposa. Y Jesús le dijo que en el cielo no va a haber, el matrimonio no va a existir en el cielo. No sabemos si eso es realmente Jesús lo dijo para dar a entender la estrechez de mente que tenían esta gente, que estaban, como dice, deberes terrenales y resultados celestiales, o sea, estaban aminorando el poder de Dios. Solamente él le dijo eso, que en el cielo no existirá la institución del matrimonio, y luego defiende la doctrina de la resurrección, apelando en Éxodo 3, donde Dios dice que Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús da a entender que eso significa que Dios los resucitará y ellos no pueden permanecer. O sea, que en Éxodo 3 se menciona que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era su patriarca y era muy importante para ellos. O sea, y que Dios era el Dios de ellos, daba a entender que ellos lo iban a resucitar de los muertos. Si alguien te pregunta si conoces el poder de Dios, ¿qué le responderías y por qué? Bueno, a veces por lo menos en lo personal, uno conoce pinceladas del amor de Dios, poquito del amor de Dios, uno no lo conoce a cabalidad. Y esto nos lleva a la lección del jueves, el mandamiento más importante. Y fíjense que aquí hay un escriba que es amigable y que vino a hacer una pregunta sincera. Eso era algo fuera ya era algo fuera era algo atípico. Esto sí era algo atípico, que viniera uno de ellos a hacer una pregunta que fuera sincera. Y Jesús hasta lo elogió. Marcos 12:28 al 34 dice, y acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Esta es la famosa Shama, que ellos repetían, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. O sea, Jesús le está citando la palabra, o sea, la palabra de lo que estaba escrito en la Torá. Así que él le está haciendo una pregunta y un escriba sabía además esto, o sea, él sabía la respuesta, Jesús le está dando la respuesta. Y el segundo es semejante, amará a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Porque esto encerraba la ley y los profetas. En los primeros 4 mandamientos es acerca de amar a Dios y los otros son acerca de amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí está cubierto todo. Amas a Dios, ama a ti y ama a los demás. Ahí está cubierto todo. Y entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza y con toda el alma, amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Eso le dijo el escriba, este estaba cerca. No había llegado, pero estaba cerca. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos de Dios y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, no es que él estaba cerca, pero no estaba lejos. Él tenía nociones de lo que era. Dice, el escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con esa respuesta. Eso era algo que se repetía, los israelitas repetían, era algo que se le enseñaban a los hijos desde siempre. Esa era la Shema.
La confesión de fe del judaísmo tomada de Deuteronomio 6, 4 al 5, el más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, la mente, la fuerza, es decir, integralmente. No se puede amar a Jesús con la mente, con la razón y dejar los sentimientos por fuera. Hay que amar a Jesús con la razón, con las emociones y es con todo, porque somos seres integrales. Y entonces Jesús dice, es el orden de importancia, Dios, yo y el prójimo. No podemos dejarnos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie si no nos amamos a nosotros. Es el punto de referencia. Vas a amar al prójimo como te amas a ti. Si no te amas a ti, no amas al prójimo. Y aquí no es el amor ese egoísta, egocéntrico, que realmente no es amor, sino es eh, yo voy a tratar a otros como yo me trato a mí. Sí, si yo no me sé tratar, no voy a tratar al prójimo tampoco. Tengo que primero saberme tratar yo para saber cómo tratar al prójimo. Primero Dios te enseña cómo hacerlo y después vienen los demás. Eh, la gente se pregunta a veces, ¿cómo es posible exigir el amor? Jesús aquí no está exigiendo el amor no se exige. Mire, el amor debe ser libre y cuando yo digo amor libre no es el amor libre que ustedes conocen por ahí. Yo tengo que cuidar las palabras porque realmente estamos eh, tan arraigados en este mundo que uno dice amor libre y la mente vuela por otra cosa. El amor tiene libertad de elección y eso lo vemos en el jardín del Edén. Si no fuera así, Dios no hubiese puesto un árbol del bien y del mal. No lo hubiese puesto, se hubiese puesto, ustedes me eligen a mí y ya. O sea, es amor porque hay de dónde elegir. Y nosotros, cuando elegimos a Dios, o sea, libremente, eso es el amor realmente, el libre albedrío. Elegimos a Dios pudiendo elegir otra cosa. Si no hubiese selección, no es amor, es simplemente es compulsivo. Lo que pasa es que Jesús dice aquí es un mandamiento realmente, no es un mandato. Jesús, mire, si Jesús mandara a amar a la gente, todo el mundo lo amara y no es así. Eso es más, si Jesús hubiese mandado amar a la gente, Adán y Eva no pecan. Ahí está el libre albedrío. Esa es la esencia del amor, el libre albedrío. En el contexto, la gente se pregunta a veces cómo es posible seguir el amor. En el contexto cultural del mandamiento que aparece en Deuteronomio, ayuda a esclarecer esto. Este lenguaje es tomada del Antiguo Testamento, de los antiguos pactos o tratados entre partes y el término traducido como amor. Se refiere al hecho de ser fieles a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolo fielmente. Por lo tanto, aún no se descarta el efecto profundo de estas dos partes. Este término está mucho más centrado en las acciones que muestran esta lealtad. El escriba fue honesto y citó la ley de Moisés y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús reconociéndola a viva voz. Fue uno de los pocos que hizo algo así y fue honesto. Él realmente estaba buscando una pregunta, una respuesta, él no estaba entrampando a Jesús, como todos los demás. Algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó un reconocimiento hacia el escriba y le dijo de manera honesta, no estás lejos del reino de los cielos. No estar lejos no significa estar dentro, pero realmente él tenía esa inclinación estable. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque es la cruz la clave para obedecer este mandamiento. Porque sin cruz nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la cruz, realmente la mayor muestra de amor que se puede hacer a un ser humano. Ahí es el amor. Sin cruz no hay amor.
Lee los capítulos. Un pueblo condenado. Cristo purifica el templo y controversia. Esto es el deseo de toda la gente. El acto de Cristo de maldecir el árbol por su propio poder que había creado destaca como una amonestación a la iglesia y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley sin servir a otros, sin dar frutos. Algunos de los que creen que son excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Créanme, los escribas, fariseos y toda esa gente eran excelentes religiosos, cristianos no, excelentes religiosos. Y servían, pero ellos servían para servir, ellos servían con un segundo propósito, no con el propósito del servicio en sí. Para ellos, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Y la obra que hacen para otros es para sí. Hay no es un trastorno de la personalidad, es unas características de una personalidad que hace eso. Obra, ahí fue que yo aprendí lo que significaba esto que quería decir a Jesús, que hay personas que sirven y realmente no es, pareciera en apariencia, valga la redundancia, que realmente se está sirviendo a otro, pero realmente está sirviendo para beneficiarse a sí mismo y no necesariamente monetariamente, sino que es una manera de ejercer control sobre las demás personas, es una manera de buscar la admiración de las demás personas, es una manera de obtener beneficios, y vuelvo y digo, no monetarios, de las demás personas, así que no se está sirviendo. Eso es recuerdo la primera vez que yo leí eso o que escuché eso, me quedé y yo dije, wow, eso es realmente lo que dice la Biblia, porque pareciera que no. Pero hay muchas personas que son de esa manera, que su ayuda no es gratis. Su ayuda, ellos dicen sembrar para cosechar, sembrar para tener el control de la gente, sembrar para tener la atención, sembrar para tener la eterna gratitud. Y fíjense, usted como persona, si alguien le hace un favor, agradézcale, pero la persona que le hace el favor no puede hacer un favor para que la persona esté eternamente agradecidos. ¿Saben por qué? Porque eso es como dar un préstamo a una persona que no se lo pidió. Y eso es falta de empatía, falta de muchas cosas, falta de amor. Eh, no obran para otros, sino para sí mismos. Es que esto no falla. Realmente sí, hay un, hay un, hay una persona que tienen ese comportamiento. Ahora, no es eh, no voy a decir cómo se llama, pero sé realmente más. Esta semana estaba leyendo un libro, es un compendio de varios libros y ese tipo de persona estaba siendo descrita. O sea, yo he leído varios libros sobre ese tipo de personas, pero varios. No sé identificar muy bien. Y eso me ayudó a entender por qué esto en la Biblia dice eso, que algunos dirán, pero nosotros hicimos esto en tu nombre, y Jesús va a decir, no lo conozco, porque no lo hicieron por los motivos eh, adecuados. Aquí dice, Dios lo creó para vivir en un mundo donde se realiza un servicio anegado. Lo asignó para ayudar a los semejantes de la manera posible. Pero el yo está tan enormemente que no pueden ver otra cosa. El yo es como una barrera que impide ver a Jesús realmente. El yo solamente vive para yo. Y vuelvo y digo, puede ser una Madre Teresa, pero lo está haciendo con las intenciones equivocadas. Eh, Eso es muy interesante y eso es el yo, el ego, ese ego que solamente piensa en yo. El yo primero, yo segundo, yo tercero, y si hay un cuarto y un quinto, yo.
No están en contacto con la humanidad, no hay empatía. Lo que así no hay empatía, no hay compasión, porque usted puede tener empatía y ya. La compasión va más allá. La empatía ve el problema, la compasión actúa. No están en contacto con la humanidad. Lo que así viven para el yo son como la higuera que muestran en apariencia, son frondosos, pero realmente no tienen fruto. Observan la forma del culto, pero sin arrepentimiento ni fe, porque no necesitan arrepentimiento. Profesan honrar la ley de Dios, pero le falta obediencia. Dice que no lo hacen. Es como el joven rico que guardaba todos los mandamientos y realmente no lo guardaba. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable a sus ojos la vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. El deseado de toda la gente, la página 536 y 37. Así que hay que tratar de librarse del yo y de la falsa apariencia, de la falsa pretensión, de la religión sin corazón. Porque fíjense que los escribas y fariseos eran supremamente religiosos, pero querían matar a Jesús. Ellos defendían el templo y uno mayor que el templo estaba ahí, ellos estaban tratando de matarlo. Los otros, los que los recibieron a Jesús en Jerusalén, después le estaban gritando, crucifícale, crucifícale, porque solamente lo estaban buscando por los panes y los peces. Así que muchas lesiones en esta lección. Lo que oraban y no podían perdonar al prójimo también. Así que Jesús va a la esencia de lo que es la religión o el cristianismo. Por eso era tan controversial, porque estaba en contra de todo lo que esta gente había establecido como que era la religión. Bueno, yo le invito a estudiar su lección, a estudiar la Biblia, pueden estudiar o estudiar el deseado de toda la gente, los capítulos que van con esta lección, porque van a encontrar una idea más amplia y espero que me acompañen la próxima semana, si así el Señor lo permite. Pero antes vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por estas lecciones que nos da. Ayúdanos a que sirvan de aprendizaje para nosotros, a no ser como la higuera, a no ser como los escribas o los fariseos, Señor, a desear genuinamente aprender cuál es tu voluntad, aprender, Señor, qué es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a amarte, porque si tú no nos ayudas, nosotros no podemos amarte. Ayúdanos, Señor, a amarnos a nosotros para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Pon en nosotros ese amor porque realmente nosotros no lo tenemos. Danos una semana en tu compañía, Señor. Bendice a cada persona que nos ve, suple cada una de sus necesidades individualmente, Señor. Y tú sabes cuáles son cada una de ellas, tú sabes de qué cada uno tiene necesidad, Señor, súplelos y bendícelos siempre. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.